Hola a todos, soy Carlos Ujonada, estamos en Interés Común y vamos a empezar este programa conversando con César Fuentes, profesor de ESAN. Y a César lo hemos invitado porque ustedes saben de que existe mucha información con relación al dólar que está circulando. Existe una gran cantidad de peruanos todavía que tienen ahorros en dólares, CTS en dólares, deudas en dólares también. Y sobre todos esos temas, ¿no? La tendencia en la moneda americana y qué hacer ustedes, ¿no? Esto es un programa utilitario hoy día. Vamos a conversar con César. César, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Primero, César, ¿cómo ves la tendencia del dólar en su relación con el euro en estos últimos días? Pues el euro... Bueno, si uno ve ya a nivel más global y macroeconómico, lo que probablemente ocurra en el año 2012 sea un fortalecimiento del dólar. Hoy estamos... más o menos la relación es entre 1.30 dólares por euro. Probablemente va a haber una ligera apreciación del dólar, aunque lógicamente la tendencia en el año 2012 es de mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre tanto por Estados Unidos como por Europa, pero creo que la tendencia va a ser un debilitamiento del euro y un fortalecimiento del dólar a nivel global. Y para nuestros ahorristas en dólares. Para nuestros ahorristas el tema es un poco diferente, ¿no? ¿Qué está pasando en economías emergentes como el Perú? Fundamentalmente está yendo capitales de los países desarrollados a los países emergentes. Y el Perú también no es excepción. Lo que tenemos ahora fundamentalmente es que en estos países lo que está ocurriendo es una recepción de buena cantidad de dinero y las monedas, y también el sol no es la excepción, se están apreciando. Es decir, el dólar está perdiendo valor frente a las monedas locales. Es decir, van a recibir menos soles por sus dólares. Van a recibir menos soles por sus dólares. Y el sol, por lo menos en el año 2012, a menos que haya una crisis muy fuerte, va a tender a estar fortalecido con respecto al dólar en todo el año 2012. O sea, esta tendencia debería continuar. Debería continuar en el año 2012, así es. Es decir, ligera apreciación del sol, y va a continuar en la medida que nosotros tengamos un flujo de exportaciones como lo tenemos y un flujo de inversiones y préstamos para el Perú. Ahora, César, hace una década nos daban 3.5 soles por cada dólar. Y hace 2 décadas la gente empezó a dolarizarse a raíz de la crisis espantosa económica que tuvimos. Hoy día a uno le dan 2.6 y cachito por sus dólares. Así es. Y la gente todavía tiene sus CTS en grandes cantidades dolarizadas, muchos sus depósitos a plazo, sus ahorros también. ¿Qué recomendaciones? Porque están pensando ellos con las noticias que leen es: me desprendo de los dólares, me solidifico, tengo ingresos, tengo deudas en dólares, ¿qué hago? Así, bueno, por lo general es una cosa que recurrentemente se ve en países que han tenido enormes inflaciones como el Perú y mucha inestabilidad, que la gente, podríamos decir, que ama al dólar, ¿no? Que quiere, a pesar de que si uno ve financieramente y económicamente no hubiera sido bueno quedarse con dólares, y eso los números lo demuestran en los últimos 10 años, hay un porcentaje enorme, 50% de los depósitos todavía están en dólares, donde la gente piensa que siempre hay el riesgo de una depreciación del sol, que dice que el sol va a perder valor en los próximos meses o años, y eso hace que la gente hasta ahora mantenga férreamente, ¿no es cierto?, sus ahorros en dólares. ¿Y la recomendación hacia adelante? La recomendación es que creo que mucho depende también qué es lo que tenemos. Es decir, si uno efectivamente piensa en un ahorro a largo plazo, hoy creo que los soles son interesantes. Y si uno piensa en horizontes de corto plazo también, es decir, soles en términos de rendimiento son mucho mayores que dólares. El endeudamiento es otra historia, ¿no? Si uno ve efectivamente el endeudamiento de corto plazo, probablemente sea interesante hacerlo en dólares, porque uno va a pagar menor cantidad de soles. Y ya en el largo plazo ahí tendría que ver lo que los economistas llamamos el calce, ¿no? Es decir, que si mis ingresos en el largo plazo van a estar en una moneda que puede ser soles, lo ideal sería que en el largo plazo también se endeuden soles. Ahora, hacia mediados de los años 90 la dolarización llegó a estar en 80%. Hoy estamos un poquito por debajo de 50%. Esta tendencia debería continuar a sabiendas de que los jóvenes ya casi no creen en dólares, no escuchan dólares, no ganan dólares, no ahorran en dólares. Así es. Debería continuar, pero es un tema interesante. Si uno ve cuando uno ha visto procesos de desdolarización en el mundo, son muy pocos, a menos que haya un cambio abrupto, ¿no? Recuerdo el caso de Israel hace muchos años, que fue exitoso porque hubo un acuerdo de toda la sociedad de salir del dólar y irse al shekel, que es la moneda israelita, y en algunos casos ha sido de manera abrupta. El caso más conocido ha sido el caso de Argentina hace algunos años, donde hubo
prácticamente una expropiación de los ahorros y se modificó esa relación entre pesos y dólares. Pero por lo general son procesos muy lentos y acá el Banco Central lo que hace también es, al intervenir, ya sea en la compra o en la venta de dólares, hace que la volatilidad sea menor, que haya poca variación. Entonces la gente se siente segura, a pesar de que está perdiendo o ganando muy poco en dólares, mantener sus ahorros en dólares. ¿Y cómo explicas ese margen cambiario tan importante que existe en nuestro mercado? Es decir, la gente vende sus dólares, ¿no? Y cuando vende le dan 2.6 y cuando los compran se los venden a 2.8, pues, ¿no? Yo creo que es un tema de que hay muy poca intermediación en dólares y lo que ocurre también es que pocos bancos realmente hacen esas operaciones. Por ejemplo, hoy muy pocos bancos hacen esas operaciones y el Banco Central lo que hace también es interviene tanto a la balsa, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo, está comprando dólares. El efecto de la compra de dólares es que trata de que los dólares, ¿no es cierto?, no pierdan valor. Pero por otro lado, y es el tema que preocupa más economistas, es que está haciendo una política monetaria expansiva también, ¿no? Porque lo que está haciendo es comprando dólares y con esos, ¿cómo compra esos dólares? Es la pregunta, justamente con soles. Y al hacer eso está haciendo una política monetaria expansiva, que en la práctica, como hemos visto las declaraciones del Banco Central de Reserva, quieren evitar eso y hacer una política por lo menos neutral o restrictiva, ¿no? ¿Y ese margen cómo reducirlo? Porque imagínate tú que alguien se anime a comprarlo, inmediatamente, o sea, si al día siguiente los quiere vender, ya pierde 20 centavos sobre el dólar que ha comprado. Así es. Yo creo que también la explicación del spread, cosa que no ocurría hace algunos meses, es el hecho de que hay un poco más de incertidumbre, ¿no? Lo que estás viendo ahora es de que el hecho de que haya tanta volatilidad entre el euro y el dólar, cosa que no ocurría hace algunos meses, ha hecho que también el spread, quiere decir que la diferencia entre la tasa activa y pasiva en soles se ha incrementado, pero hace algunos meses eran pequeñas, ¿no? Ahora, y con relación a la situación de las monedas en el mundo el año que sigue, porque la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero tener en mi portafolio personal, ¿no?, otras monedas. Hace 2 o 3 años con la crisis, César, te acordarás, mucha gente compraba euros. Así es, efectivamente. Y ahora tiene euros que valen menos, dólares que valen menos. Así es. Es complicado el tema. La historia del euro todavía va a ser complicada y creo que el año 2012 va a ser complicado para el euro y por lo general lo que también habría que ver es que primero si va a requerir o no ese dinero la persona. Yo creo que puede especular en las monedas si es que no es una cosa que va a requerir todos los días, pero no es recomendable que uno comience a apostar en diferentes monedas si, por ejemplo, vive con lo justo o tiene, ¿no es cierto?, pequeños ahorros. ¿Por qué? Porque justamente este cambio que están ocurriendo en monedas hace que uno pueda ganar o perder en días y eso requiere a veces alguna expertise que la gente que tiene el día a día no es suficiente, ¿no? ¿Y cómo convencer? 2 preguntas, ¿no? ¿Se puede afirmar que en estos tiempos de crisis quien tuvo soles ganó? Por supuesto. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El típico caso, por ejemplo, es haberlo puesto en alguna caja rural o municipal, podría haber tenido no solamente un 8%, 7% de rendimiento, sino que además la moneda peruana se ha apreciado. Es decir, si yo hubiera iniciado esto con dólares, lo hubiera pasado a soles, hubiera ganado la tasa de interés y posteriormente hubiera recomprado los dólares que estaban más baratos, ganaba por 2 cosas. Uno, por la tasa de interés y segundo, por la ganancia cambiaria. Si hubiera ganado doble, probablemente estaríamos hablando de un 11-12% al año, que en términos de moneda es bastante grande. O sea, en estos últimos 3 años, quien tuvo dólares en nuestro país perdió, quien tuvo euros perdió, quien tuvo soles ganó. Y otra pregunta es, ¿cómo convencer? Es muy fácil convencer a los jóvenes, porque los jóvenes no han nacido en ese ambiente de crisis, ¿no? Pero ¿cómo convencer a los peruanos, a ese 40-45% de peruanos que perdieron mucho dinero en los años 80, que se dolarizaron a raíz de esa pérdida, que hoy día tienen más de 60 años, por lo tanto son aversos al riesgo, de que están ahorrando para sus pensiones en una moneda en la cual van a perder? Es bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque también acordémonos que las experiencias que tuvimos los peruanos, que ya tenemos algunos años, fue muy traumática, ¿no? Entonces es muy difícil, y ahora lo vemos inclusive, todavía se siguen pagando algunos servicios en dólares, todavía la gente, especialmente la mayor, tiene mucha renuencia a quedarse en soles porque realmente el recuerdo traumático, por decirlo, y que trasciende a la sociedad, fue que la gente todavía persiste pues, en dólares. Y eso es muy difícil de modificar. Yo creo que a pesar que uno ve los rendimientos hace 10 años, el dólar ha sido inferior en términos de rendimiento al sol hace 10 años y probablemente ahora tuviera casi el doble
en soles, que el dólar hubiera comenzado en soles hace 10 años, todavía la gente persiste en dólares. Y es muy difícil porque ya hay un tema más psicológico que va un poquito más allá de la política económica misma. La gente tiene siempre la perspectiva de que el sol en algún momento tenga una devaluación pues, que pueda ser 20 o 30%. Y eso siempre está en el disco duro de la mayoría de los peruanos. Y los procesos de desdolarización tienen que ser voluntarios. Te cuento un ejemplo. Mira, por ejemplo, en el año, hace 16 años, 17 años, el primer día que llegué a Francia para estudiar, yo llegaba llevaba dólares en el bolsillo, ¿no? Y lo primero que hice fue, dejé mis cosas en el aeropuerto agarré el metro, bajé en una estación, no sabía cuál, nadie me esperaba, ¿no? Y vi un Crédit Lyonnais. Y dije, voy a dejar mi platita en el Crédit Lyonnais. Hice la cola, dejé la platita, y la cajera me dijo, ¿qué es esto? Acá son los francos. Es decir, el sistema te inducía a usar moneda local e inmediatamente a cambiar tu... ¿La convivencia del sol-dólar dificulta la desdolarización? Exactamente. Y no solamente la convivencia, sino también creo que el Banco Central, en aras de no que el dólar no se pierda mucho valor, es decir, que no se aprecie mucho el sol, impide que la gente vea que hoy, si el Banco Central no interviniera, probablemente el dólar, la relación sol-dólar sería en 2.20 o 2.30, ¿no? Entonces ahí sí la gente hubiera dicho, efectivamente, con 2.30, 2.20, sí me conviene estar en soles. Pero el Banco Central, al intervenir en los últimos años, ha hecho que esta apreciación que hubiera ocurrido en un caso de que no hubiera dólares en el sistema, probablemente tendríamos un dólar mucho más débil y un sol mucho más fuerte. Y hubiera convencido, sí, a las personas que están cavilando pasarse a soles. Eso no ha ocurrido. Y lo que tú dices efectivamente es cierto. No solamente en el caso de Francia. Si uno va, por ejemplo, a países cercanos como Brasil y Chile, es muy difícil que uno efectivamente convierta sus dólares, a diferencia de acá que lo puede hacer en un cajero. Es muy difícil porque es todo un proceso largo, tedioso, porque detrás de eso hay el interés del gobierno, primero de que usen los pesos o los reais, pero además también de que la política monetaria sea mucho más efectiva, que ese es el otro tema que a veces no queda en el candelero claro, ¿no? Pero el hecho de que tengamos dos monedas hace que las políticas monetarias en el Perú sean mucho más débiles que la política monetaria en Chile o la política monetaria en Brasil. ¿Y por qué crees que el Banco Central en ese tema no es tan agresivo, sabiendo que se dispara en el pie, ¿no? Es decir, si existe 45% de la liquidez en moneda extranjera, la potencia de la política monetaria es menor. Así es. Eso lo tienen claro. El tema creo que es... Lo que no está claro es el tema de mecanismo de transición. ¿Cómo bajar de ese 40 o 50 que estamos ahora a un 30 o un 20? Ahí efectivamente hay pocas recetas. Yo creo que el banco podría ser un poco más agresivo, señalar, por ejemplo, el hecho de que no va a intervenir. Eso yo creo que haría que la gente ya tuviera posiciones probablemente más en soles, hubiera también que se desarrollara un mercado de derivados que no se han desarrollado en el Perú. Es decir, yo creo que el banco, esperemos que ya en los próximos años comience a definir que no va a intervenir o que sí va a intervenir, pero con claridad para que la gente efectivamente vaya asumiendo que el sol está para quedarse, ¿no? César, muchísimas gracias por venir al programa. De nada. Ha sido el profesor César Fuentes, profesor de SAN, aquí conversando sobre el dólar, sus ahorros, también las deudas de corto plazo, largo plazo en la moneda americana.